En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza titulada Las ramas, áreas o divisiones de la teología. La teología puede considerarse dividida en dos grandes ramas. Una de ellas es la teología étnica y la otra la teología cristiana. A su vez, la teología cristiana se divide en la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología ministerial. Vamos entonces a entrar a estudiar cada una de estas divisiones. Cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, vemos que la palabra étnico puede significar gentil, idólatra o pagano. De esta manera, la teología étnica corresponde a las enseñanzas abrazadas por las religiones no cristianas acerca de Dios o de los dioses y de las cosas que para ellos son sagradas. Para los cristianos, el valor de la teología étnica es comparativo, puesto que establece las diferencias fundamentales entre el cristianismo y el paganismo. Por supuesto, también conocer acerca de la teología étnica puede servirnos para hacer un trabajo misionero en medio de culturas que no conocen del Evangelio o que conocen muy poco, para atraerlos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasando al campo de la teología cristiana, hemos dicho que esta se puede considerar dividida en cuatro áreas, que son la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Vamos a estudiar entonces también cada una de estas áreas. La teología bíblica es también conocida como la teología exegética. Tiene que ver con todo lo concerniente a la hermenéutica bíblica. Esta teología bíblica o exegética se ocupa de la extracción de la verdad tal cual aparece en el texto sagrado, incluyendo su análisis lingüístico, que tiene que ver con las palabras, con la gramática, con el contexto, con los pasajes paralelos, con el lenguaje figurado, etcétera. Y también con el trasfondo, el examen del trasfondo histórico. Para hacer una buena teología bíblica o exegética, tenemos algunas pautas que nos pueden servir para una correcta interpretación bíblica. Lo primero es que cuando nosotros estamos estudiando una porción de la Escritura, nosotros no debemos pensar más ni menos de lo que está escrito. En 1 Corintios 4:6, el apóstol Pablo nos dejó el mandamiento de que no debemos pensar más de lo que está escrito. Y en Proverbios 36 leemos que no debemos añadir a las palabras de Dios para que Él no nos reprenda y seamos hallados mentirosos. También en Apocalipsis capítulo número 22, versículos del 18 al 19, dice, hay de aquel que le añadiere o hay de aquel que le quitare a la palabra de verdad.
Número dos, debemos dejar que la Biblia sea su propio intérprete cada vez que esto sea posible. Por ejemplo, hay momentos en que la Biblia se explica a sí misma. En el caso, por ejemplo, de la visión de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, nos dice claramente la palabra de Dios que las muchas aguas donde se sienta la ramera son pueblos y son muchedumbres de gentes. Entonces, ahí la Biblia se está interpretando a sí misma. Nosotros debemos creer lo que dice la Biblia y punto, en ese sentido. No debemos estar pensando que las aguas significan una cosa diferente cuando dentro de ese contexto se nos dijo que las aguas significan multitudes de personas. Otro punto que hay que tener en cuenta en la teología bíblica o exegética es que debemos tomar literalmente lo más posible las palabras de la Biblia y que solo debe buscarse el significado figurado cuando el literal carezca de sentido. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad que si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo al mar, porque es mejor entrar al reino de los cielos manco que con los dos brazos perderse en el infierno. Obviamente, el Señor no nos está diciendo que tenemos nosotros que cortarnos literalmente alguna parte de nuestro cuerpo, porque también hay citas bíblicas que nos están enseñando a nosotros acerca de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros debemos cuidar y proteger nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, vemos que esto de cortarse el brazo tiene que tener alguna aplicación simbólica. Número 4, debemos colocar todas las interpretaciones hechas dentro del contexto del cual fueron tomados los pasajes para ver si se ha cometido alguna arbitrariedad en la interpretación. Es decir, todo texto debe ser interpretado dentro de su contexto. No se puede tomar un texto de una manera aislada para hacerle decir cosas que en realidad dentro del contexto en el cual se encuentra esa porción de la escritura no corresponde. Número 5, siempre que estemos haciendo una interpretación bíblica, debemos considerar el tema o propósito del libro cuando se interpreta un pasaje específico de dicho libro. Si, por ejemplo, estamos en el libro del Génesis, pues el Génesis está hablando de los orígenes. Entonces, las interpretaciones de la Biblia en esa porción de la escritura van a estar reguladas por el tema principal de dicho libro. Número 6, siempre debemos ser reflexivos al hacer una interpretación de una porción de la escritura. Nosotros debemos evitar los juicios acelerados y debemos buscar las razones que pudieran demostrar que nuestra interpretación es incorrecta. Este último filtro nos va a ayudar mucho porque va a darnos pautas de algunos puntos que mostrarían probablemente que nuestra interpretación tiene deficiencias. Entonces es importante someter la interpretación que tengamos a un juicio final, analizando las situaciones que pudieran estorbar nuestra interpretación. Sigamos adelante ahora con la teología histórica. La teología histórica estudia el desarrollo histórico de la doctrina cristiana, incluyendo dos grandes secciones. La primera es la bíblica y la segunda es la eclesiástica. En la bíblica, la teología histórica bíblica se preocupa por el desarrollo histórico de los contenidos doctrinales de la Escritura,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, arrojando luz sobre los relatos bíblicos. Nosotros tenemos que tener presente que las doctrinas bíblicas no fueron reveladas en su completa luz o en su completo desarrollo de una vez, sino que éstas se fueron desarrollando poco a poco. Entonces, al hacer un análisis bíblico histórico, podemos ver cómo fue el desarrollo de una determinada doctrina bíblica desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando acerca de un tema como el tema del bautismo, vemos nosotros que el bautismo fue prefigurado en el diluvio universal. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto, es decir, al diluvio, en el cual 8 personas fueron salvas, ¿sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, que el diluvio es una figura o un tipo del bautismo que la iglesia practica en el tiempo del nuevo pacto. También, por ejemplo, vemos otra sombra del bautismo en la salida del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. El apóstol Pablo dice que él no quiere que ignoremos que los padres de Israel todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense ustedes que las aguas del paso del Mar Rojo simbolizan unas aguas de separación cuando el pueblo salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, y de la misma manera entonces los creyentes cuando son bautizados también pasan a través de las aguas de separación para salir del mundo y entrar a la iglesia. Ya en los profetas vemos que se dice que palabras más precisas, que se dice que el nuevo pacto consistirá en que Dios esparcirá sobre nosotros agua limpia y que nos limpiará de todos nuestros ídolos y de todas nuestras inmundicias. Finalmente, en el Nuevo Testamento aparece la revelación del bautismo de una manera más precisa y se dice que el bautismo en el nombre del Señor Jesús es para el perdón de los pecados y para ser perdonados. Por eso Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer entonces así un estudio del desarrollo histórico de la doctrina del bautismo en la Biblia. Por ejemplo, la teología histórica eclesiástica, por otro lado, observa la manera en que se formularon y desarrollaron ciertas doctrinas en los diferentes periodos de la historia de la Iglesia, interesándose en pensadores claves y en las batallas que condujeron a ciertas confesiones de fe. Algunos de sus periodos claves son la patrística, la escolástica, la reformada y la contemporánea. A través entonces de esta teología histórica eclesiástica, podemos ver cuándo aparecieron y cómo se desarrollaron algunas doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, nos damos cuenta al hacer un estudio histórico eclesiástico que nadie antes de Tertuliano había hablado acerca de la Trinidad. Esta idea aparece a principios del siglo III con Tertuliano y vemos que esa primera propuesta trinitaria fue una propuesta donde se decía que al principio existía el Dios Padre y que del Dios Padre emanó un Dios Hijo y que luego emanó un Dios Espíritu Santo. Esta propuesta de Tertuliano claramente no es la propuesta de la Trinidad ortodoxa que se promueve hoy en día, porque para Tertuliano las tres personas no eran coeternas,
ni tampoco eran coiguales. Si el Hijo tuvo un principio en el Padre o salió del Padre, quiere decir que el Hijo no es eterno. Si el Espíritu salió luego del Padre o emanó luego del Padre, entonces quiere decir que ese Espíritu tampoco es eterno. Y si hay una subordinación, esto quiere decir que no son coiguales. Ahí se está demostrando que la primera propuesta trinitaria no era la propuesta definitiva, no era la propuesta ortodoxa, y que incluso si examináramos la propuesta de Tertuliano, él podría ser considerado un hereje a la luz de lo que se llama la doctrina trinitaria ortodoxa. También en este estudio eclesiástico, histórico eclesiástico, podemos darnos cuenta que por allá por mediados del siglo III, un hombre llamado Orígenes de Alejandría fue el primero en presentar la propuesta de un Hijo eterno. Es decir, esa doctrina del Hijo eterno que hoy en día tanto se promueve en la Trinidad no es bíblica, sino que apareció por allá a mediados del siglo III con Orígenes de Alejandría. También haciendo un análisis histórico eclesiástico nos damos cuenta que la Trinidad ortodoxa, es decir, de tres individuos, tres personas, que son coiguales, coeternas y consustanciales, fue adoptado por el catolicismo romano en el Concilio de Constantinopla en el 381, y hasta ahí es el primer momento histórico donde esa doctrina de la Trinidad fue presentada oficialmente como parte de la Iglesia Católica Romana. Y así sucesivamente podríamos seguir analizando esta doctrina de la Trinidad, como también otras cantidades de doctrinas, y ver cómo es que estas han venido apareciendo y qué controversias se dieron para que ellas pudieran emerger, y cómo, digamos, también tuvieron gente a favor y gente en contra. Otra división importante de la teología cristiana es la teología sistemática, que también es conocida como la teología dogmática o teología de las doctrinas. La teología sistemática o dogmática consiste en recopilar, clasificar, ordenar y exponer armoniosamente el contenido de las escrituras de una manera lógica, unificada y orgánica. Por lo tanto, también se puede definir como la presentación científica y relacionada de la doctrina cristiana respecto a la fe y la moral. Como las doctrinas bíblicas no aparecen en la Biblia como si fuera un manual, donde usted abre una página y se habla de la doctrina de la salvación, y abre otra página y se habla de la doctrina del pecado, y abre otra página y se habla de principio a fin acerca, por ejemplo, de la doctrina de los ángeles. Así no se encuentra en la Biblia, sino que más bien en la Biblia hay un poquito aquí y un poquito allá, donde para poder entender las doctrinas que hay en la Escritura, nosotros tenemos que tomar de aquí y de allá, buscando cómo fue que Dios fue revelando y cómo fue que Dios fue dando cada vez más enseñanza acerca de su palabra. Por lo tanto, cuando se va a realizar una teología sistemática, lo primero que debe hacer el teólogo es recopilar la información que se tiene sobre un tema determinado. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de los ángeles, entonces tenemos que tomar los textos bíblicos que están hablando acerca de los ángeles y de las doctrinas de los ángeles, por ejemplo, apariciones de ángeles, por ejemplo, mensajes que traían los ángeles, del ministerio de los ángeles. Entonces se tienen que recopilar todos esos textos que están hablando acerca de ese tema. Luego se clasifican esos temas, se van clasificando. Por ejemplo, podemos clasificarlos en cómo eran los ángeles, qué apariencia tenían los ángeles, cuál era el mensaje que ellos daban, ¿sí? En qué consistía su ministerio, y de esa manera nosotros vamos clasificando
toda esa información que había acerca de los ángeles. Luego se ordena y finalmente se expone de una manera armoniosa, de una manera lógica, de una manera unificada y de una manera orgánica. Un buen ejemplo para entender esto es observar nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está conformado por diferentes sistemas que no se contradicen entre sí, sino que se están ayudando mutuamente. ¿Sí? Tenemos nosotros el sistema nervioso, tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema muscular. Y así de la misma manera, entonces vemos nosotros que tenemos diferentes sistemas doctrinales. Por ejemplo, tenemos la angelología o doctrina de los ángeles. Por ejemplo, tenemos también la soteriología o doctrina de la salvación. Y tenemos la escatología o doctrina de las profecías bíblicas. Y vemos que aunque ellas sean diferentes sistemas, ellas están de todas formas aportando al corpus doctrinal, al cuerpo de doctrina. Y por eso estamos hablando de una presentación orgánica. Nuestro cuerpo es un organismo conformado por diferentes sistemas. De la misma manera, entonces, cuando estamos haciendo teología sistemática, estamos nosotros utilizando diversos sistemas teológicos, pero todos convergen en un corpus de doctrina que no se contradice, que está unificado, que es armonioso y que nos va a ayudar a comprender cada vez mejor la palabra de Dios. La teología sistemática o dogmática no solamente se conforma con lo que está en la escritura, sino que la teología sistemática también va más allá y está pendiente de los descubrimientos o de los avances en otras áreas del conocimiento humano. Por ejemplo, está también pendiente de lo que hace la arqueología o de lo que hace la ciencia para buscar con esto respaldar la enseñanza de la escritura, lo que pasa en la política, lo que pasa en la economía, de tal manera que se está buscando también poder proporcionar un mensaje fresco, un mensaje que sea acorde con las necesidades del hombre en cada tiempo de la historia. La teología sistemática entonces tiene también subdivisiones, de las cuales la primera que vamos a ver es la bibliología. La bibliología es el estudio de la Biblia, su inspiración divina, tanto en pruebas internas como externas. Era lo que yo les decía ahora, que esta teología sistemática busca dentro de la escritura las pruebas de la evidencia de la inspiración divina, por ejemplo, pero también evidencias externas que pudieran ayudarnos a nosotros a sustentar que la Biblia es definitivamente un libro inspirado por Dios. También tiene todo la bibliología tiene todo que ver con la revelación, con la autoridad de la Biblia, con la canonicidad de sus libros, con sus autores humanos, con la arqueología bíblica, la crítica textual, etcétera. Todo eso tiene que ver con esa parte de la teología sistemática llamada bibliología. Entonces, fíjense ustedes que además del contenido del texto sagrado, cuando se está estudiando la teología sistemática, se echan mano de otras áreas del conocimiento que pueden aportarnos, que pueden ayudarnos a sustentar el estudio bíblico, así como también a ayudar a presentar el mensaje de la Escritura de una manera fresca y de una manera que sea aplicable para los días de hoy. Tenemos también la teología propia como otra de las divisiones de la teología sistemática, donde la teología propia es la teología propiamente dicha o teontología. Esta trata acerca del estudio de Dios. Por eso se llama la teología propiamente dicha, teontología. Trata acerca del estudio del Dios que es espíritu y que es eterno.
Abarca la cuestión de la existencia de Dios, la naturaleza espiritual de Dios, los atributos divinos, la voluntad o el decreto divino y la providencia divina. Aquí está estudiando al Dios que es espíritu. Algunos dividen la teología propia de la neumatología, pero realmente la teología propia es también, o la neumatología tiene que ver con la teología propia, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Los trinitarios la dividen porque ellos piensan que la teología propia es la teología de Dios el Padre, la primera persona según ellos, y que la neumatología es la teología de la tercera persona divina. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de ninguna primera persona y de ninguna tercera persona. Por lo tanto, desde el punto de vista bíblico, la neumatología está incluida dentro de la teología propia. Es decir, la naturaleza espiritual de Dios está incluida dentro de la teología propia. Por lo tanto, nosotros no podemos separar la neumatología de la teología propia, porque neumatología es el estudio del Dios en su condición de espíritu. Otra de las divisiones de la teología sistemática es la cristología. La cristología es el estudio de Dios manifestado en carne como el Hijo, como el Mesías, como el Cristo, como el pariente redentor. Abarca la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo, así como la necesidad de Cristo y de su obra. Es decir, la cristología tiene un énfasis en la manifestación de Dios en carne, un énfasis en la encarnación. Otra de las divisiones de la teología sistemática es la angelología. La angelología es el estudio de las doctrinas reveladas respecto a los ángeles santos y respecto a los ángeles caídos. Algunos hacen una división más, y es que cuando están estudiando acerca de los ángeles caídos, a eso le llaman demonología. Sin embargo, para efectos de esta enseñanza, vamos a hablar solamente de la división de la teología sistemática como angelología, incluyendo el estudio de los ángeles santos y los ángeles caídos. Una quinta división de la teología sistemática es la antropología. La antropología examina el origen, la naturaleza y el significado de la humanidad. Aborda tanto la naturaleza material o corporal del hombre, así como lo inmaterial del hombre, su parte espiritual. Otra de las divisiones de la teología sistemática es la amartiología. La amartiología es el estudio del pecado, examina la caída del hombre y la imputación del pecado al hombre. Otra división de la teología sistemática es la soteriología. La soteriología es el análisis de las doctrinas relacionadas con la salvación. Tenemos también la eclesiología. La eclesiología es el estudio de la naturaleza de la iglesia, de las diversas formas de organización que la iglesia ha tomado y también el estudio del derecho canónico. Otra división de la teología sistemática es la escatología. La escatología es el estudio de todo lo revelado que tuvo y que tiene todavía un carácter profético. Entonces la escatología es el estudio de la profecía bíblica. Tenemos también, por último, esta otra división de la teología sistemática, que es la ética cristiana. Lo que Dios requiere del hombre tiene que demostrarse en las vidas y en las actividades y en todo lo que un cristiano es y hace. Por lo tanto, se debe hacer énfasis en los principios bíblicos. En los principios bíblicos, los principios que enseña la Biblia, los principios que trascienden las culturas y los tiempos,
más que en lo que es lícito o ilícito según una cierta tradición. Para nosotros en la ética cristiana lo más importante deben ser los principios que enseña la Escritura, y ya las aplicaciones de estos principios se darán en las circunstancias de cada cultura, en cada tiempo y en cada lugar. La última área de la teología cristiana es la teología ministerial o la teología del servicio a los demás, la teología práctica. Esta también tiene sus divisiones. La teología ministerial, entonces, es la ciencia del cuidado de las almas. La actividad ministerial de la iglesia no concierne solamente a los pastores, sino a la iglesia entera, porque todos estamos llamados a servir y a fortalecernos los unos a los otros. Esta teología ministerial se interesa en la aplicación práctica de las verdades que han sido descubiertas en las otras ramas o áreas de la teología cristiana que ya hemos visto, ¿sí? Como la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. Entonces, se interesa en la aplicación de las verdades descubiertas en las otras ramas de la teología y sus valores prácticos en la renovación y en la santificación del hombre. Dentro de las divisiones de la teología ministerial tenemos como primera medida la teología pastoral. Esta teología pastoral se concentra en descubrir o examinar cuáles son los requisitos y las aptitudes de un ministro que esté a cargo de una iglesia o de una misión y cómo es que éste debe ejercer su ministerio para sacarle el mayor de los provechos. Otra de las divisiones de la teología ministerial es la litúrgica o cultual. Definitivamente, el culto ha sido concebido por los teólogos principalmente como un lugar teológico, como un medio de conocer lo que enseña el ministerio de la iglesia y lo que cree el pueblo cristiano. Aquí en el culto se pone en práctica muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido y se enseñan muchas cosas que van a marcar el comportamiento, el pensamiento y la vida de los creyentes. Otra de las divisiones de la teología ministerial es la homilética. La homilética trata con la composición y con la entrega de los sermones, de las predicaciones. Nos enseñan cómo se deben preparar los diferentes tipos de sermones y cómo estos se deben exponer o presentar ante las personas, que también esto depende del tipo de personas a las cuales vamos a presentar, de los medios que tengamos como ayudas y las edades o la capacidad que tengan las personas a las cuales nos vamos a presentar para exponer el mensaje de una manera que ellos puedan comprender, que ellos puedan atender al llamado o a la palabra que se está predicando. Otra de las divisiones de la teología ministerial es el evangelismo. Este está concentrado en las misiones locales y extranjeras para la proclamación del evangelio. Y aquí entonces se estudian las diferentes formas de presentar el mensaje del evangelio, de tal manera que la presentación del mensaje del evangelio sea lo más efectiva posible para atraer a las almas a Cristo. Otra de las divisiones de la teología ministerial es la consejería cristiana. La consejería cristiana estudia el comportamiento del hombre y los factores que forjan su carácter para comprender mejor la condición humana y dar una orientación de acuerdo con los principios bíblicos. Esto es lo que hace la consejería cristiana.
Otra de las divisiones de la teología ministerial es la capellanía. La capellanía es la asesoría espiritual en espacios como colegios, hospitales, batallones, cárceles, donde incluso se reservan algunos espacios para la consejería, la oración y la devoción. Como una séptima división de la teología ministerial tenemos el discipulado. El discipulado es la instrucción de la doctrina cristiana, sobre todo a aquellas personas que están en un proceso para recibir su bautismo o que una vez han recibido el bautismo, todavía ellos son unos bebés espirituales que necesitan crecer en las doctrinas bíblicas. Se ha llamado catequesis a la instrucción o doctrina cristiana en un periodo previo al bautismo, es decir, a las personas que se están preparando para ser bautizadas. Otra de las divisiones de la teología ministerial es la apologética. La apologética justifica la verdad de la fe cristiana ante el tribunal de la razón humana. Tiene además la tarea de probar que la religión cristiana es la única manifestación verdadera y perfecta de Dios al hombre en la persona de Jesucristo. La apologética es muy importante porque la apologética se concentra en transmitir argumentos racionales en defensa de la fe, es decir, argumentos que van directamente hacia la mente, hacia la razón de las personas. Cada vez que hay un ataque contra una doctrina bíblica y algún cristiano da razones inteligentes presentando defensa de la verdad que hay en nosotros, de la verdad que Dios nos ha revelado a nosotros, de la verdad del Evangelio, cada vez que un cristiano presenta argumentos racionales contra todos los ataques que el enemigo se pueda inventar, está haciendo apologética. La apologética, por lo tanto, fortalece la fe de los creyentes para que se mantengan firmes en la fe y no declinen, pero también puede servir para ganar a las almas que se encuentran confundidas con pensamientos que son contrarios a la verdad bíblica cristiana. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándome en esta enseñanza acerca de las ramas, áreas o divisiones de la teología. Y entonces, en síntesis, vamos a recapitular diciendo que hemos visto que la teología está dividida en dos grandes áreas, que son la teología étnica, toda la forma de pensamiento sobre Dios que no son cristianos, y en la teología cristiana, de acuerdo con todo lo que el Señor nos ha revelado en la Escritura. Esta teología cristiana también a su vez se divide en la teología bíblica, histórica, sistemática y ministerial. Muchas gracias por haber estado en esta enseñanza, en esta clase acerca de lo que es la teología y su alcance y sus divisiones. El Señor Jesucristo les bendiga y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga.